Nosotros se nos retrasó la agenda, le pedimos una disculpa a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que ya está ahí, y que queremos por lo menos un comentario sobre las cifras de seguridad nacional ante el relevo de Durazo en la Secretaría precisamente de Seguridad y el perfil de Rosa Isela. Y el micrófono es para Francisco Rivas. Gracias por estar. Marcela Paman, Manuel Cerrato, saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto saludarlos. Muy buenos días a todos. Pues, como sabes, y ya lo hemos platicado nosotros en este espacio en otras ocasiones, 2019 terminó como un año desastroso. Si volteamos a ver los delitos del Foro Federal, tenemos al homicidio en la máxima expresión desde que tenemos registros, el peor año en feminicidios, el peor año en trata, el peor año en narcomenudeo, el peor año en lesiones dolosas, el peor año en robo a negocio, el peor año en violencia familiar, segundo peor en extorsión, tercero peor en violaciones, quinto peor en secuestro y en robo con violencia, octavo peor en robo a transeúnte. 2020, el efecto de la pandemia pues tuvo precisamente como efecto reducir los delitos de una manera sustancial. Era obvio que si no había gente en las calles, pues era muy difícil que se cometiesen los delitos patrimoniales. Y en ese sentido, pues si volteamos a ver los primeros 9 meses de este año contra los del año pasado, tenemos caídas que van entre el 20 y el 60% en el caso de varios tipos de robo. Pero hay que destacar que en los últimos 2 meses se ve ya un repunte que nos llevaría hacia finales de año, si no vuelven a cerrar, no volvemos a resguardarnos en nuestras casas, nos llevaría a niveles inferiores a 2019, pero pues en un comportamiento evidentemente a la alza. En contraste, el homicidio pues sigue creciendo. Tenemos un 1% más de víctimas de homicidio respecto al año pasado y de nuevo, respecto al año más violento de la historia de nuestro país. Tenemos crecimiento de trata y narcomenudeo. O sea, los delitos del Foro Federal, los que les tocaba combatir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lamentablemente siguen creciendo. En ese sentido, pues lamentamos que el gobierno federal primero siga hablándonos de grandes resultados que no se ven en el papel, que sigan diciéndonos cosas como pues que ya el narco no controla el el territorio mexicano, cuando sabemos que hay entidades, hay regiones enteras bajo el control de la delincuencia. Eso me parece una falta de respeto hacia las víctimas de este país. Y pero aún, pues que el nombramiento sea un nombramiento de una persona que no cumple con el perfil. Creo que muchos de nosotros nos llama la atención positivamente, o sea, es decir, nos da gusto que se considere una mujer para el cargo, para un cargo tan relevante, sobre todo pues un espacio que ha sido históricamente ocupado por los hombres, pero pues para eso hay mujeres sumamente capacitadas con una larga trayectoria en el tema de seguridad, que empezaron desde abajo y que podrían aportar muchísimo como titulares de una secretaría como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela es una mujer indudablemente inteligente, pero que no cumple con el perfil, no tiene la experiencia. Y esto en el tema de seguridad sí es relevante. La disciplina en el tema de seguridad es relevante y la gente no se disciplina con gente que no tiene experiencia. Yo creo que Rosa Isela va a tener un momento difícil en una secretaría en donde pues habla la secretaria y cualquiera, probablemente hasta las asistentes o los asistentes tengan mucha más experiencia que la titular del área. Claro. Lo que también nos dice que para el presidente pues es más importante tener a una persona leal que tener a una persona experta. De todos modos sabemos que este es un gabinete florero, un gabinete que no toma decisiones, que si toma decisiones el presidente no tiene ningún empacho en echarlas para abajo en una mañanera. Entonces, pues nos da otra mala noticia, que es de nuevo pues la Secretaría y la seguridad del país va a estar por un lado controlada por los militares y por otra sujeta a ocurrencias. Necesitábamos una persona que le pudiera poner una agenda al presidente, que le dijera que no saliera todos los meses a decir que está bajando el homicidio cuando está subiendo. Necesitábamos alguien que impidiese futuros culiacanazos. Pues no vamos a tener eso, y lo que sí vamos a tener de nuevo es una Secretaría de la Defensa Nacional
más poderosa que nunca. Muy bien. Francisco, sabemos que tienes otra conversación radiofónica, si es que otra entrevista, si es que nosotros te agradecemos muchísimo y nuevamente reiteramos la disculpa por la entrada tarde, porque hay mucho que platicar contigo. Yo nada más dejo para ratificar esto que nos comentas, que Alejandro Jope hoy en su columna habla que el problema es la secretaría, no la secretaria. Hay que diseccionar más el tema y esperamos que sea pronto, Francisco. Gracias, un abrazo a ustedes y al auditorio. Muy buenos Gracias, días. hasta luego. Francisco. Son las 9:17. Sí, Alejandro Jope dice el viernes en una colaboración especial, hice algunos apuntes de bote pronto sobre el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Reitero lo dicho en ese texto. De arranque no me parece una mala designación. Es mujer, no es primeriza en el sector y es ciertamente preferible a la mayoría de las alternativas que se barajaron para este puesto. Pero los atributos y la trayectoria de la nueva secretaria no son el tema a discutir. No el principal, al menos. Rosa Isela Rodríguez va a heredar una estructura profundamente disfuncional y sin importar sus virtudes personales, poco va a poder hacer para enmendarla. La Secretaría de Seguridad tiene amplias facultades en la ley, pero muy pocas en la práctica. La Guardia Nacional es, en términos del marco normativo, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, pero en la práctica no es más que la extensión del Ejército en otra dependencia. El grueso de sus integrantes tienen plaza y cobra sueldo en la Sedena o la Semar. Todo el reclutamiento es realizado por las Fuerzas Armadas. La construcción de cuarteles e instalaciones de la Guardia Nacional está a cargo de la Sedena. Y alguien preguntó también del auditorio, ¿es cierto que aquí hay 90,000 personas integradas a la Guardia Nacional? En predios, no, ese dato yo no lo pude corroborar en ningún sentido. En predios cedidos por gobiernos estatales y municipales a la Sedena. Lo mismo vale para las compras de materiales y equipo. Todos los mandos de la Guardia Nacional son militares, la mayoría en activo, y como se documentó en un artículo reciente publicado en Animal Político, algunos mantienen también cargos en el Ejército. Peor aún, la Sedena acaba de adquirir por decisión presidencial pleno control operativo sobre la Guardia Nacional. A la Secretaría de Seguridad le dejaron algunas unidades especializadas, pero sujetas a la estructura de la propia Guardia Nacional supeditada a la Sedena. Desprovista de control sobre su principal instrumento, ¿qué le queda a la Secretaría de Seguridad? Las prisiones federales. Pero allí el titular es también un militar en retiro. El resto es un archipiélago burocrático mal integrado y con poca coherencia institucional. El Centro Nacional de Inteligencia, antes conocido como CISEN, tiene un importante grado de autonomía y más en este sexenio, desde la cercanía de su titular, el general Audomaro Martínez, con el presidente de la República. Las áreas de protección civil extraídas de la Secretaría de Gobernación a inicios del sexenio se manejan con su propia inercia, sin mucha comunicación con las áreas de seguridad de la Secretaría. En estos 2 años, en su brazo operativo amputado en la práctica, la Secretaría de Seguridad se ha vuelto un espacio de pequeñas agendas de nicho, algunas relevantes, otras no. Y recuerden ustedes la desaparición del Fortasec. Este hecho no va a cambiar en el corto plazo. El presidente ya hizo una apuesta por las Fuerzas Armadas y la vía militar. La Secretaría de Seguridad pesa poco en este diseño, sin importar quién la presida. Sí, exactamente. Me parece muy atinado el análisis de Alejandro Jope, especialista en temas de seguridad pública también. Sobre todo porque esto que decía Francisco Rivas me parece que es muy evidente, ¿no? Sigue pesando más la lealtad que la expertise, sigue pesando más las personas que son afines y que han sido colaboradores cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que su perfil realmente idóneo para ocupar las diferentes carteras. Y sí es una muestra la eventual designación de Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad Pública, de que es lo de menos quien llegue, sin desacreditar, por supuesto, la trayectoria en el servicio público que ha tenido Rosa Isela, pero es una evidencia de que la seguridad está en manos del Ejército, de que la Guardia Nacional sigue siendo el alfa y el omega
de sea cual sea la estrategia de seguridad pública a nivel federal, que termina todavía por no estar clara. Ahora, decía Francisco Rivas, también director del Observatorio Nacional Ciudadano, al inicio de la breve comunicación que pudimos tener con él, pero muy valiosa como siempre, que esto de las cifras de 2019, que lo han colocado como el año más violento de la historia, hay quienes luego se podrían ir un poco con la confusión de los datos. Hay que recordar que en nuestro país las dos principales fuentes que tenemos para saber el número de homicidios son las que vienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre también para sus reportes preliminares de datos periodísticos también, ¿no? Pone reportes por día de la prensa y poco a poco va integrando también la estadística formal a través de las carpetas de investigación de las diferentes fiscalías en el país. Entonces, el secretariado ofrece datos, por ejemplo, de investigaciones abiertas y datos del número de víctimas, que puede haber múltiples víctimas en una sola carpeta de investigación. Eso lo sabemos todos. El INEGI también reporta cifras de homicidios, pero lo hace con otra metodología y por lo regular el INEGI ofrece cifras preliminares 2 veces al año, pero la estadística definitiva una vez al año. Entonces, en ese sentido, hay una cierta discrepancia entre las cifras de 2019. Por ejemplo, hay fuentes que dicen 34.669 homicidios todo el año pasado. Hay otras fuentes que se bajan a 36.476 y hay otro dato que se baja todavía más a 29.457. Y esto lo menciono porque el INEGI dio a conocer también el reporte y además se hace la proporción por cada 100,000 habitantes, homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el dato del INEGI y con esa proporción estadística, se puede reportar que 2018 fue más violento que 2019. Y entonces habrá quien diga, entonces el 2019 no tiene el récord o fue menos problemático que el 2018. Es que depende de qué número estemos hablando y cuando hacemos la conversión, el promedio por cada 100,000 habitantes. Si nos vamos a esto último, el INEGI entonces está reportando que la tasa de homicidios a nivel nacional en 2018 fue de 29.3, cuando en 2019 fue de 29. Entonces hay algunas notas periodísticas que están encabezando este dato señalando el INEGI reporta menos homicidios en 2019 en comparación de 2018 y que entonces por primera vez se rompió una tendencia al alza en el número de asesinatos, pero es por esta variación de las estadísticas y por hacer esta conversión de la tasa por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a confusión, como de hecho así se está reportando. Esto viene del informe titulado Características de las defunciones registradas en México en 2019, que se dio a conocer recientemente a partir de certificados de defunción proporcionados por oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y también cuadernos estadísticos de las diferentes agencias del Ministerio Público. Si nos vamos, insisto, a este dato en particular, entonces el 2018 sigue siendo el año que tiene la tasa más alta desde hace una década. Pero si comparamos las cifras totales, pues entonces sí, 2019 tiene 24 homicidios más que el año pasado, 36.685. Entonces, hay que tener también mucha precaución al analizar y al interpretar los datos, sobre todo porque también esto nos dice que es un fenómeno que no está debidamente radiografiado, ¿no? Si están discrepando las estadísticas entre el secretariado y el INEGI, que por supuesto no es la primera vez que pasa, pues entonces yo no sé si se tenga que construir un modelo para tener una certeza mayor o qué tan difícil sea metodológicamente, ¿no? Bueno, dice Luis Hernández en la transmisión de Facebook, Rivas, me recordaste al opaco Luis Videgaray cuando reprobó de Hacienda y derivó a Relaciones Exteriores diciendo que cínicamente iba a aprender. Bueno, esa es su opinión. 9:26 minutos. Ya. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.